Bueno, vamos a comenzar con una introducción a este tema de manera general y la relevancia del tema para la responsabilidad social de Naturland. Va a hablar mi colega Thomas Beutler. Luego de esto, la primera presentadora, la doctora Halsa Kratzig de la OIT de Naciones Unidas, va a hablar sobre el calor en el trabajo, implicaciones para la seguridad y la salud, una revisión global de la ciencia, las políticas y las prácticas. Luego va a hablar Jason Kleiser de la Isla Network y él va a hablar de su enfoque, sus proyectos y ejemplo de buenas prácticas. Y aquí vamos a tener otro punto de vista. Luego tenemos una conversación guiada por nuestro experto, por lo tanto hemos preparado algunas preguntas y abriremos el debate para todos ustedes, para que puedan unirse con sus comentarios, experiencias y preguntas. Y ahí entonces concluimos nuestra sesión hoy. Y creo que sin más, algo más. También todas las diapositivas las compartiremos, así que no se preocupen porque compartiremos las diapositivas posteriormente y habrá traducción en español en algunas de las diapositivas y habrá interpretación al español. También ustedes van a poder abrirlas luego en su computador. Bueno, y sin más, le paso la palabra a mi colega Tomás para que haga la introducción. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿No lo puedo ver? Perfecto. Bueno, yo también les doy una cálida bienvenida. Yo soy Thomas Beutler y soy responsable del Departamento Social en Naturland junto con mi colega Ann Kirsten Smith y, y también estoy con mi colega Ángela Bazir. Creo que ella es parte del público. Y bueno, me complace muchísimo que me permitan hablarle aquí ante un público interdisciplinario tan grande. Estamos aquí de manera virtual hoy. Brevemente voy a presentar el tema. Y para aquellos que aún no están familiarizados con Naturland, presentaré brevemente nuestra asociación antes de pasar al tema de hoy. Y también presentaré nuestros expertos, conferencistas. Bueno, algunos detalles de Naturland, de nuestra asociación. Fue fundada en 1982 por agricultores y científicos en Bavaria, Alemania, y generalmente promovemos la producción orgánica y el reconocimiento social de la agricultura orgánica. Y esta es nuestra preocupación, las amenazas del cambio climático a nuestros modos de vida y ver cómo la agricultura orgánica como un medio para la reducción de los efectos de cambio climático. Y también a otra información para que seamos más resilientes ante los efectos del cambio climático. Tenemos aproximadamente 128.000 agricultores en más de 60 países que producen alimentos de acuerdo con estándares que son internacionalmente reconocidos. Y fuera de Alemania también, la mayoría son pequeñas corporaciones o productores, asociaciones que están fuera de Alemania. Y globalmente tenemos una producción de 750.000 hectáreas de tierra de acuerdo con estándares naturales, y este trabajo nos permite contribuir para la protección, el mejoramiento de la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las personas. Somos orgánicos en nuestra manera de pensar y esto significa ser socialmente responsable como parte de un abordaje holístico hacia la sostenibilidad, y por eso es que tenemos requisitos sociales que son un componente clave de nuestras normas naturales y orgánicas. En otras palabras, nuestros miembros no solamente cumplen con estándares ambientales, sino también con estándares de responsabilidad social. Bueno, ¿por qué necesitamos tener normas de responsabilidad social?
Básicamente podemos decir que el trabajo en la agricultura general y globalmente hablando a menudo es precario. Los agricultores a menudo enfrentan problemas como bajos salarios, condiciones de empleo que no son seguros, falta de acceso a salud, seguridad, y todo esto les hace que sean vulnerables a la explotación. Y también el trabajo arduo, que puede ser el trabajo físico, que puede ser muy duro y peligroso, el trabajo en la agricultura. Y también tenemos que cumplir y también necesitamos tener criterios de responsabilidad social y de manera anual. En las diapositivas pueden ver algunas normas y subnormas con respecto a nuestras condiciones de trabajo. Bueno, brevemente entonces me gustaría hablar de nuestra perspectiva y también presentar el tema de este seminario. En general, el impacto del cambio climático no ha recibido mucha atención por parte de los medios y de la sociedad. Y el cambio climático está cambiando o afectando las actividades económicas y las condiciones de trabajo dignas y también la movilidad y está deteriorando las condiciones de trabajo como la seguridad y la salud. Y en resumen, algunos aspectos o formas pueden ser identificadas. En primer lugar, los trabajos y esencialmente la producción, la salud y la seguridad son altamente vulnerables si hay un problema de pérdida también. Y la subsistencia en los trabajos, los agricultores y las comunidades tradicionalmente pesqueras que dependen muchísimo en el ecosistema y por lo tanto enfrentan una vulnerabilidad significativa a los cambios ambientales y a la degradación que puede ser repentino o lento. En segundo lugar, muchos trabajos son vulnerables a la intensificación del cambio clima, al impacto del cambio climático de manera potencial, aumentando la seguridad ocupacional y la reducción de la productividad. Por ejemplo, el exceso o el extremo de estrés térmico disminuye la capacidad de trabajar en ambientes externos en un número creciente de regiones en el mundo y expone a los trabajadores a peligros, o como un ejemplo, por ejemplo, y los expertos más adelante lo van a ver, las enfermedades que tienen que ver con vectores y cómo eso ha ido aumentando la amenaza para los trabajadores también. Y en tercer lugar, los grupos vulnerables, que afecta de manera desproporcionada a las personas vulnerables y a la movilidad laboral, a las mujeres, por ejemplo, las migrantes, a los grupos indígenas, a las personas con discapacidad y a otros grupos, básicamente a menudo de personas que trabajan en la agricultura. En resumen, los riesgos y los hábitos asociados con la degradación ambiental tienden a afectar a los trabajadores vulnerables, están en mayor riesgo de pérdida laboral y condiciones laborales peligrosas. Por supuesto, en un solo webinario no podemos cubrir todo el nexo que existe entre el cambio climático y el trabajo, pero nos queríamos enfocar específicamente en el tema del calor, porque en todas partes del mundo hay países nórdicos, tales como Alemania y Europa, en los cuales también se está sufriendo este impacto. Queríamos discutir este tema, queremos enfatizarlo en el sector social de Naturland en el futuro. Pero después de todo, mientras los estados puedan garantizar condiciones seguras de trabajo para los empleados, se va a incluir a partir de 2026 en la lista de verificación de Naturland de salud y
seguridad ocupacional. Y por supuesto queremos aumentar el nivel de conciencia, intercambiar ideas con nuestros expertos internacionales. Queremos intercambiar experiencias con aquellas personas que están afectadas. Por esa razón quisiéramos conversar hoy a profundidad en el tema del estrés por calor. Ahora queremos presentar a nuestro primer orador. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de tener a expertos internacionalmente reconocidos en este webinario. Sabemos que son personas muy ocupadas. Tenemos a Asha así, quien es un especialista técnico desde hace más de 10 años, uno de los primeros organizaciones de Naciones Unidas especializadas en este tema. Tiene un doctorado en seguridad ocupacional y políticas internacionales. Nos va a dar una revisión holística, científica, política y práctica de las implicaciones del cambio climático en condiciones laborales y en la y seguridad ocupacional, sobre todo en el estrés por calor. Y nos sentimos muy complacidos de tenerte aquí por parte de la OIT, ya que los estándares laborales son parte de nuestros estándares sociales, los de la OIT, además de el hecho de que estés involucrado en este diálogo internacional en varios países del mundo durante hace varios años ya. Es un gusto tenerlo aquí. Y antes de pasarle la palabra, nuestro segundo conferencista es Jason Gleason. Él es un investigador, activista y presidente y fundador de la red SALE. Tú y la red Leila han estado generando, apoyando y ejecutando evidencia y soluciones para abordar el tema de los trabajadores y el cambio climático y trabajo en redes para mejorar las condiciones laborales y apoyar la creación e implementación de políticas que se requieren para proteger a los trabajadores. Creo que tienes mucho trabajo de base y eso lo vas a presentar más adelante. Bienvenido también, Jason. Muy bien. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y te paso la palabra, Harsha. Muchas gracias, Tomás. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, quisiera darle las gracias a Naturland por la invitación para hablar con ustedes. Es un placer poder compartir nuestros resultados con ustedes y con la comunidad más amplia en este tema que es tan crítico prácticamente para 1.000 millones de trabajadores alrededor del mundo, aquellos del sector agrícola especialmente. Una nota breve sobre la OIT. La OIT, como mencionó Tomás, es la agencia especializada más antigua de las Naciones Unidas. Somos únicos porque agrupamos un grupo tripartita de partes constituyentes. Agrupamos a gobiernos, usualmente mediante los ministerios de trabajo. Agrupamos 187 de esos gobiernos como parte de nuestro cuerpo ejecutivo. Y también algo muy crítico, trabajamos con sindicatos laborales, organizaciones laborales, así como con empleadores y organizaciones de negocios, de manera que nuestro abordaje es tripartita al trabajo que hacemos. Y esto es crítico cuando se fijan nuestros estándares laborales, es decir, la fundación global de cómo debe verse el trabajo decente. Antes de hablar sobre el tema de estrés por calor, creo que es crítico que entendamos que cuando hablemos de exposición peligrosa para los trabajadores, particularmente los agrícolas, no solamente hablamos del calor, el calor es parte del rompecabezas del reto climático y es muy crítico. Sin embargo, todos los trabajadores que trabajan en exteriores, las cadenas de suministro agrícolas, por ejemplo, también pueden ser de interiores, pudieran estar expuestos a muchos tipos distintos de peligro. Esto le llamamos el cóctel de peligros. No solamente hablamos de calor, hablamos de radiación ultravioleta intensa solar, el potencial de estar expuesto a eventos climáticos extremos, inundaciones, sequías, situaciones intensas donde el calor puede causar daño a los trabajadores. Estamos hablando de altos niveles de contaminación por los procesos de manufactura
el incremento de enfermedades transmitidas por vectores en zonas más templadas y muy importante para los trabajadores agrícolas, la exposición a diferentes tipos de agroquímicos. Esto es crítico porque ellos no trabajan en una burbuja. A veces solamente hablamos de estrés por calor y dejamos de lado otros riesgos que los trabajadores pueden encarar. Aparte de los peligros climáticos, también hay otros, por ejemplo, psicosociales, largas horas de trabajo, riesgos ergonómicos, todo esto influye sobre la salud de los trabajadores. Sin embargo, hoy veremos al calor específicamente. El calor está afectando a todas las regiones del mundo, ha llevado este tema a la agenda más alta de las Naciones Unidas. El año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas publicó el informe de la OIT del calor y menciona que son los trabajadores los que están en mayor riesgo de todas las poblaciones globales. Él notó que un 70% de la población laboral global se expone al calor extremo y debe estar en la parte más alta de las agendas globales. Entonces, si pensamos en el calor en el trabajo, ¿qué implica para un trabajador? Voy a hacer eco de lo que Tomás dijo al principio. Este es un webinario limitado, solo tengo 10 a 15 minutos para discutir este tema. Es un tema enorme, pudiéramos hablar de él todo el día, así es que voy a darles un pantallazo de lo que significa el calor en el sitio del trabajo y la implicación para los agricultores. Lo importante de esta diapositiva es que la población general puede estar expuesta a calor excesivo, cualquiera de nosotros. Sin embargo, los trabajadores, especialmente los agricultores, encaran riesgos adicionales. Ellos trabajan con aislantes térmicos altos por su equipo de protección personal, realizan actividad física alta, esto incrementa su calor metabólico y como se mencionó anteriormente, sus derechos están limitados o pudieran tener limitación de sus derechos en lo que se refiere a los derechos a conocer los peligros, apartarse de ellos y otros tipos de vulnerabilidades sociales. Y en cuanto a los impactos del calor para los trabajadores, con frecuencia le prestamos atención a los efectos inmediatos, los efectos agudos, cosas como golpe de calor, agotamiento por calor, colapso por calor. Estos son impactos inmediatos que pueden ocurrir, que amenazan la vida y pueden llevar a la muerte. Sin embargo, es importante considerar que existen muchos otros tipos de riesgos también. Hablamos no únicamente de los impactos agudos, sino también de los impactos a largo plazo. Y estoy segura, y Jason después hablará un poco más sobre la lesión renal crónica, las enfermedades renales crónicas y otros impactos a más largo plazo de la exposición diaria al calor. Pero es importante considerar que este impacto no solamente se ve como golpe de calor y su efecto inmediato. También tenemos que considerar los impactos en la salud mental, las alteraciones psicológicas que pueden ocurrir por falta de sueño, de cambios en los horarios laborales, trabajar en partes más frescas del día y no poderse recuperar por cambios en el ritmo circadiano. Podemos ver incrementos de la ansiedad y una reducción del enfoque y concentración en el trabajo. Esto puede llevar a accidentes, lesiones y hemos visto de nuestras estadísticas que pueden llevar a niveles muy altos de lesiones laborales debido al estrés por calor. En cuanto a las estadísticas globales, nuestro informe publicado, el primero, es decir, de la visión global de qué ocurre con trabajadores en el mundo, encontró que más del 70% de la población global trabajadora pudiera estar expuesta. Esto representa más de 2.400 millones de trabajadores en el mundo y sabemos que esto pudiera resultar en al menos 22.8 millones de lesiones. Digo al menos porque esto está muy subestimado. Es lo que sabemos de las mejores estadísticas que tenemos a la mano. Sin embargo, sí sabemos que una gran porción de la fuerza laboral está en la economía informal. Hay muchos problemas en diferentes países con informe de datos. Quizás esta sea la punta de el iceberg, del témpano del hielo. Esto es solamente el punto de inicio, pero ya la alarma sonó. Cuando vemos la parte azul de la diapositiva, nuestros resultados muestran que en todas las regiones del mundo de alguna manera están impactadas por el estrés de calor. No hay ninguna región que se salve.
Por ejemplo, vemos en verde las regiones que tienen una mayor exposición de su fuerza laboral a exceso de calor. Esto es lógico. Estas son regiones donde tradicionalmente han expuesto a altas temperaturas. Tenemos la región de África, los estados árabes, Asia y el Pacífico, y vemos que las regiones que tienen la proporción más alta de lesiones ocupacionales atribuibles a calor excesivo, también países tradicionalmente con alta temperatura son regiones de África y las Américas. Lo interesante es que tenemos regiones que tienen un incremento muy rápido de exposición a los trabajadores y también un incremento más rápido en las lesiones. Estas son áreas en Europa y en la zona central de Asia, donde tenemos zonas templadas tradicionalmente, pero vemos cómo aumentan rápidamente las tasas de exposición y también de lesión. Esto habla mucho sobre las respuestas de políticas que tenemos que implementar. Cada región tendrá una prioridad distinta en cuanto a las respuestas de tipo políticas, por eso es importante saber cuál es el problema particular por región. Voy a compartir unas cuantas estadísticas adicionales. Sabemos que no solamente los impactos de salud son críticos, conocemos las pérdidas de productividad y los miles de millones que se pudieran ahorrar si las medidas de OSH se implementaran, muy importante para nuestras comunidades financieras y también para los gobiernos. Ahora quiero atraer su atención a las estadísticas en color amarillo. Esto fue un hallazgo muy interesante de nuestro informe, muy sorprendente pero importante también para las políticas. Encontramos que la mayoría de la exposición de trabajadores al calor excesivo y la mayoría de las lesiones estaban ocurriendo durante temperaturas cálidas, pero fuera del tiempo en el que ocurren las olas de calor oficial. Y esto es muy importante porque ahora muchos países están instituyendo sus propias definiciones de las olas de calor, cuál es la temperatura y a qué horas de día o qué días el gobierno, ya sea federal o local, decidir que estamos entrando en un momento de una onda de calor. Y aquí es donde se toman medidas de respuesta. Aquí es cuando usualmente hay algún tipo de acción de plan para esa onda de calor, un plan de acción de salud, pero muchas veces encontramos que en ese punto ya es muy tarde. Ya los trabajadores tienen lesiones y ya tienen impactos de salud antes de que se anuncie una onda de calor oficial. Por eso es tan importante que los formuladores de políticas, los empleados y los gerentes, las compañías entiendan que no solamente es la onda de calor, sino el calor excesivo que impacta a los trabajadores, y esto es por muchas razones que pudiéramos discutir aún más. Para mostrarles algunas cifras adicionales, para que vean la magnitud del problema globalmente, el número de trabajadores impactados. Aquí no solamente mostramos los impactos de calor excesivo, sino también de radiación solar ultravioleta, contaminación del aire, agroquímico y enfermedades transmitidas por vectores. Es un gran problema para muchos trabajadores en el mundo y esto es especialmente importante de considerar. Sabemos que globalmente hay 1.000 millones de agrícolas, casi una cuarta parte de la población laboral global, sabiendo que pueden estar expuestos a estos peligros. Sí que creo que probablemente les he presentado un panorama bastante triste de lo que sucede en el mundo y de que posiblemente no tengamos manera de responder. La OIT ha estado trabajando con estos peligros, con estas amenazas por décadas, mientras que las ondas de calor y el intenso calor mundial es una nueva tendencia que está siendo realizado, que sucede debido a los cambios climáticos. El calor tiene o representa un peligro ocupacional durante décadas y tenemos una fundación con la cual debemos trabajar. Podemos trabajar a nivel internacional, a nivel nacional y luego en el lugar de trabajo. Y es importante, esto es lo que es importante para la OIT y aquí se realizan muchas intervenciones. Hay que seguir el espíritu de diálogo social, lo que diálogo social significa en el trabajo. Esto se hace de manera tripartita con los mandantes y, como mencioné anteriormente, hay que asegurar que los gobiernos, los trabajadores y los empleadores se están comunicando cuando están desarrollando su respuesta. Este es lo primero de un tipo de respuesta que me gustaría resaltar aquí, es la declaración del 2022
de la conferencia de la OIT, en la que se declara que debe haber un ambiente de trabajo de seguridad y de salud. Y es un principio fundamental, los derechos del trabajo. Y aquí se mencionan dos convenios que ha llevado a un importante cambio de paradigma, el cambio en el mundo en términos de avanzar hacia los derechos humanos. Basado en este enfoque, los Estados miembros de la OIT tienen una obligación de promover y debe haber el derecho a un ambiente de trabajo saludable y seguro. Y como ya lo había descrito en su introducción, Tomás, para asegurarnos que las condiciones de trabajo sean de salud y de responsabilidad. Bueno, ahora quiero compartir algunos ejemplos legislativos de políticas sobre cómo tratar el tema del estrés térmico, lo que se ha hecho en nuestros informes. Aquí hemos visto cómo los países están tratando el tema del estrés térmico en el mundo del trabajo y hemos encontrado algunos datos comunes, algunos bloques en los que hemos trabajado, componentes que son cruciales. Ser parte de una legislación nacional para que esto se inscriba oficialmente como parte de un marco legal, un marco jurídico. Y luego, claro está, muchos de estos componentes van a llegar a nivel de los lugares de trabajo. Y una de las cosas que vemos aquí es la importancia de hacer una evaluación de riesgo en los ambientes de trabajo que tome en cuenta el factor calor. Y luego va a estar relacionado a la indicación o la identificación de las poblaciones vulnerables que también fueron mencionados en la introducción, asegurándonos que los gobiernos, así como los lugares de trabajo, son tomados en cuenta a aquellos trabajadores, mujeres trabajadoras, trabajadores en el área informal o mayores o con discapacidad. Y también otra legislación técnica con los componentes que hemos encontrado, el uso de un medidor de temperatura como un límite de trabajo máximo. Esto lo describiré en mi siguiente diapositiva porque hay muchos problemas a nivel de los lugares de trabajo. Aquí hay cosas para asegurarnos que existen estrategias de hidratación, asegurarnos que descansan a la sombra en áreas ventiladas, asegurándonos que los trabajadores no comienzan a trabajar antes de que tengan que trabajar, que la aclimatación sea la adecuada, los horarios de trabajo, el uso de equipo de protección personal adecuados para el calor, asegurándonos que los trabajadores están usando el tipo de equipo apropiado para mantenerse seguros y no ponerlos en riesgo del estrés térmico. Y también a esto le llamamos los derechos de los trabajadores a conocer sobre el calor, el estrés térmico y su potencial vulnerabilidad. Alguna de nuestra investigación también ha demostrado la cascada de calor, la cascada del impacto que produce en sus cuerpos y algunos trabajadores para que ellos puedan comprender cuando se encuentren a muy alto riesgo. Y también hay zonas muy peligrosas que los pueda llevar a tener otras condiciones como golpes de calor, etcétera. Y hay que asegurarse que los trabajadores sean adecuados para el trabajo y también comprender los tipos de vulnerabilidades que los ponen mayor riesgo para ese trabajo en específico. Aquí les quiero mostrar una diapositiva. Hay muchos números pequeñitos, pero este es un ejemplo de un análisis de políticas que realmente es bastante complejo y desafiante para muchos países y sus formuladores de políticas. Voy a mostrarles un ejemplo de distintos países que utilizan un indicador de estrés térmico. Tenemos un umbral de seguridad específica. En la última filmina les voy a mencionar a los países que ya están implementando estos límites de temperatura máximo. En algunos países en el mundo, el trabajo tiene que detenerse
debe cambiarse los horarios de trabajo para trabajar de noche o en horas más frescas con menor temperatura. Tenemos, por ejemplo, eh, interrupciones o recesos obligatorios de descanso, hidratación, estrategia. Aquí ustedes podrán ver una diversidad de maneras en las que los países están abordando esto. Algunos usan distintos indicadores de estrés térmico, algunos usan temperatura del aire, otros usan la WBGT y hay una amplia variedad de metodologías para llegar a esta temperatura. Esto representa un desafío significativo, no solamente para los legisladores, sino también para los empleadores y los gerentes en el sitio de trabajo para tratar de seguir estas medidas legislativas y también tratar de comprender cómo proteger a los trabajadores de manera que se puedan alcanzar estas temperaturas en las que ellos puedan seguir trabajando en el lugar de trabajo. Hemos estado trabajando proyectos en el campo para ayudar a proteger a los trabajadores en distintos sectores. Tenemos distintas prioridades, distintas necesidades y sabemos que esto es un marco básico de protección a los trabajadores a nivel empresarial. Yo sé que Jason va a seguir hablando de este tema más adelante, pero de aquí en adelante, ¿qué hacemos? Tenemos un enfoque para enfrentar todo esto y para promover estamos tratando dentro del marco de Naciones Unidas para tratar de abordar el tema del calor y de promover la salud y la seguridad ocupacional en los trabajadores. Estamos trabajando en distintas estrategias para y cómo tratar de ser más específico con las cadenas de suministro, sectores específicos que incluyen el sector agrícola. Algunos de nuestros miembros también hablan, queremos escuchar sobre las prioridades, quiero resaltar eso también. Los constituyentes de la OIT son miembros de los miembros Estado que hacen parte de esto también y estamos viendo los patrones del clima y es un área de políticas cruciales que exige un abordaje mundial más amplio, más abarcador. Y esto nos ha llevado a la OIT a organizar la primera reunión tripartita de expertos sobre este es el primer llamamiento de la ONU a la acción contra el calor extremo y los mandantes de la OIT para discutir estrategias que unan al mundo cuando se habla de los fundamentos para la protección de los trabajadores. Esto no significa que haya que tener un solo abordaje para todos los sectores y todas las regiones, sino un marco común que pueda ser adaptado y vamos a avanzar en ese sentido. Y aquí es donde distintas organizaciones como Naturland son cruciales para este trabajo. Creo que les he proporcionado bastante información. Me complacería mucho responder alguna pregunta o tener un debate más detallado. Creo que quedo por aquí y le paso el micrófono de vuelta a Thomas o directamente a Jason. Muchas gracias. Gracias, Hauska. Tomo el micrófono a partir de aquí. Muchas gracias por la perspectiva y por la presentación de los resultados del trabajo de la OIT por décadas, como bien lo dijiste. Creo que tenemos las preguntas en el chat, las respondemos al final y yo creo que ya tenemos algunas preguntas que han colocado. Creo que vamos a pasar directamente a Jason y luego de él se abre el compás para discusión. Cosechas resilientes requieren de un trabajo resiliente, una fuerza laboral resiliente. Eh, Muchas gracias a la OIT, son increíbles aliados y esperamos poder devolverles el favor. Me he enfocado en el trabajo en este informe y en con mis colegas, ELISA Network, eh,
Y yo creo que la necesidad de la actualización del informe, porque hay información que está desfasada y me gustaría proporcionarles uno de los informes más amplios que he visto, que este es un gran trabajo que se ha realizado. Hay mucha claridad en ese informe, mucha información relevante. No es tan tecnocrático, es una gran obra y yo lo quiero reconocer. Yo ayudé a facilitarlo y ellos están muy abiertos para tomar nuestros hallazgos y nuestra información para reintegrarla a la diseminación y a la participación. Y gracias, Holska, como siempre, gracias. No voy a entrar tanto en el marco de todo lo que hemos hecho. Me gustaría comenzar con la idea de ver el tema de la responsabilidad social corporativa y el manejo de la cadena de suministro. La idea de cosechas o cultivos resilientes ante el cambio climático, ¿cierto? Vamos a escuchar hablar mucho de agricultura regenerativa. Voy a, mm, no voy a un, lo que sucede como tema del día, sino que esto suele suceder bastante y yo creo que Natureland comprende esto y esta es una razón principal por la que estamos aquí, tratar de ver las necesidades a largo plazo. Bueno, quiero hablar un poco sobre el trabajo que realizamos, la Isla Network. Nuestro nombre se lo hemos dado a la organización debido a una comunidad en Nicaragua que tiene que ver con una comunidad de productores de caña y una enfermedad relacionada con el estrés térmico ocupacional, enfermedad renal. Y muchos de ellos, uno de los líderes prominentes en salud y salud ocupacional en distintas cadenas de suministro, también en la construcción, en la minería. Nuestra red básicamente funciona como una secretaría de expertos. Tenemos dos epidemiólogos, tenemos a un fisiólogo y un higienista y una gama de expertos y en distintas regiones. Así que hemos trabajado en la India, Filipinas, de eso van a escuchar hablar un poco más de lo que se hace en Mesoamérica. También tenemos oficinas en los Estados Unidos, Costa Rica, Granada. Quiero pasar a ver nuestros socios para el cambio. Definitivamente hemos adaptado lo que hemos aprendido a la minería, a la construcción, al factor textil de ropa y también estamos trabajando con compañías de seguro y francamente para tener productos mejores y más precisos y sus clientes. Esto es lo que he aprendido del estrés térmico. Es un ambiente extremadamente, muy extremo y hay que mantener esto en mente. Esto es lo que hemos aprendido. No hay equipo de protección, no hay agua, no tienen agua, ni equipo de protección personal. Queman estos cañaverales y luego ellos entran a trabajar directamente y están expuestos al calor del suelo. Algunos de ellos trabajan por 12 meses, luego van a trabajar en el área de irrigación durante el verano. Ellos epidemiológicamente están expuestos durante todo el año y ahí es un tipo de trabajo intensivo. Esto es repetitivo y como ustedes saben, no hay realmente ningún tipo de alivio para esto. Yo creo que Holska, tú abarcaste esto muy bien. Quiero estar seguro que lo comprendan. La caña de azúcar y la enfermedad renal. Cuando yo comencé con este trabajo, está caliente en todos lados. Este es el problema de la caña de azúcar. Esta es una temperatura ambiental combinado con esa carga de trabajo y obviamente hay una trampa de calor
Y en cuanto a la protección del equipo personal y a la ropa, es extremadamente importante. Tenemos radiación solar, rebota, ese calor rebota y esto debemos comprenderlo. El tema de la velocidad del viento, el WBGT, la temperatura Celsius o Fahrenheit, la lectura de la temperatura. Puede ser el WBGT y el calor también, el efecto fisiológico mucho más fuerte del calor. Y estos riesgos sobre el trabajo reducen la productividad en gran medida de un 2 a un 3%. Y creo que tenemos algunas publicaciones también sobre el impacto actual en la productividad que no está modelado, la mortalidad temprana debido a los golpes de calor. Tenemos falla renal que tiende a localizarse en los riñones. Tenemos lesiones renales agudas y luego enfermación renal que es subsecuente a la lesión. Y los accidentes también están muy relacionados al estrés térmico y esto está subreportado. Alguien y esto va a ser, y alguien se corta la mano y aunque fuera de 42 grados, y alguien puede cortarse la mano, por ejemplo, con un machete, y hemos podido demostrar eso viendo el tiempo y la temperatura y también el efecto que esto tiene en el cuidado de la salud. Definitivamente hay un efecto tardío. Luego, el trabajo subsiguiente, trabajando con calor, ha llevado a pobres resultados y una mayor tasa de lesión. Estos son resultados extremos. Sobre todo por lesión o enfermedad renal y todos los accidentes también que aumentan y la productividad baja cuando se piensa en todos estos factores. Se piensa en un alto estrés y calor ambiental. No hay condiciones de protección laboral y los efectos, como ya dije, son realmente severos. Me imagino que sobre los agricultores, esto lo hemos visto desde Mesoamérica hasta parte de Brasil. Esto todo está bien documentado. Estamos viendo la enfermedad renal en estas comunidades. Este joven, por ejemplo, estaba muriendo y él solamente tenía 35 años. Y esa es la condición de él, y no solamente muere de enfermedad o de golpe de calor, sino de infecciones. Y lo que hemos visto es que esto realmente lleva al trabajo infantil y esto va a estar afectado no solamente en la lesión, en las enfermedades y en la muerte. Esto también, ¿qué significa para la familia o la comunidad? ¿Qué hemos hecho al respecto? Creo que todos quieren saberlo. Esta es una iniciativa para poder seguir adelante con esto. Esto es en español, se hizo en Nicaragua y realmente tuvieron muchas dificultades con enfermedad renal, con estrés de calor. Realmente hicieron esta iniciativa para abordar este tema. Este es un diálogo que me parece que es muy interesante y en este estudio de casos nuestros también hemos visto una reducción en el daño y aumento de la publicación. Tenemos publicaciones en este tema que van a ser publicados muy pronto. ¿Qué es el adelante? Ver las temperaturas del núcleo corporal y la hidratación en morado, las prácticas preventivas. Gran parte de esto que se pasa por alto es tratar de hacer cambios a nivel de la finca. También necesitamos una atenuación cultural. Creo que hay que priorizar estos temas y enfocarnos en el mismo y no que sea como el negocio como siempre, un nuevo programa. La meta es hacer un cambio en la cultura organizacional para que los trabajadores tengan la protección que requieren y que sea
todo coordinado dentro del sistema de negocios. Si tuviéramos eh, un resumen de lo que estamos tratando de hacer. La hidratación es importante, pero el hecho es que uno puede estar totalmente hidratado y sufrir de un golpe de calor, sufrir el impacto del estrés del calor. Así es que hidratación definitivamente, pero lo más importante es la temperatura central o nuclear del cuerpo. Toda la guía que existe en la actualidad, la mayoría se basa en la guía de la ACIH en base a el trabajo y la exposición a la temperatura. Se requieren de pausas a mitad del día en países, por ejemplo, del Medio Oriente. Y el problema con cada uno de ellos es que están o sobre o subprotegidos. Si vemos este, supuestamente lo que encontramos es que en esos días tan calientes nadie podía trabajar. Esto es en los trópicos, esto no es viable. Y también algunos artículos que captan esto muy bien, en el Guardian, en el New York Times, el verano en Roma, donde antes del estrés de calor alguien murió de un golpe de calor, estaba trabajando sobre concreto y fueron 2 días antes de que el la pausa estacional entró y cuando inició esa pausa en Roma, los conductores de entregas de paquetes no podían ya entregar durante la hora del almuerzo. A eso me refiero como sobreprotegido. Y subprotegido es se siente cuando ya tienen problemas. Y parte de esto es que si usted trabaja rápido, especialmente en un ambiente laboral pesado, aquí es donde vemos que la gente se refiere a las clínicas. Nosotros tenemos una clínica en sitio, eh, tenemos acceso a datos de hospitales públicos y privados y queremos ver qué es lo que ocurre a nivel del campo, de la comunidad, qué ocurre en la clínica, qué ocurre después. Y podemos ver que cuando esa temperatura sube a inicio de la mañana, es muy difícil bajarla a una tasa segura. Y lo que ocurre es que la gente termina hospitalizada bastante temprano en el día, antes de que las protecciones inicien. Lo que tuvimos que hacer básicamente es en el tiempo. Espero que ustedes no requieran hacer esto, es trabajar con Naturland y tenemos datos de 10 años para entender la carga laboral y el tipo de trabajo, tanto en la finca como el rango de la WTGT, para tener un punto de inicio de cuántos descansos se necesitan por hora por tipo de trabajo dependiendo del clima y hacer esta tabla sencilla. Sí, la tabla hay que validarla, pero al menos es un buen inicio. Estas cosas se basan en datos de cámaras ambientales, del ejército estadounidense, de universidades de los 60. No son fisiológicamente relevantes al final del día ni válidos operativos. Así que tuvimos que tomar datos de accidentes, datos de productividad, datos operativos y reiterarla año tras año hasta que lo logramos. Entonces, las personas que trabajan cultivando semillas, por ejemplo, los que tienen cargas laborales más altas o más bajas, y también la temperatura de su cuerpo a corto plazo y sobre el tiempo, la minimización de las hospitalizaciones, minimización de los daños, sobre todo el daño renal, reducción de la función renal. Con frecuencia el tema de los trópicos se pasa por alto. El tema estacional, cuando la gente comienza a trabajar, esas primeras semanas son extremadamente importantes y si la gente por alguna razón se va, después de unos días regresa. Si pensamos en regiones templadas como Alemania, España, donde hay olas de calor, la gente no se ha aclimatado y es temprano en la estación. Y lo que hemos visto en Francia, por ejemplo, hace unos años atrás, en la industria de la vinicultura y de la champaña, es que 6 trabajadores fallecieron, no estaban aclimatados, hubo una onda de calor y no tenían resiliencia en ese sistema. Este trabajo es bastante factible y este es el nivel de detalle que podemos crear. Nuestros cuerpos tienen una expansión de los vasos sanguíneos para
reducir la temperatura central del cuerpo. El cuerpo va cambiando y le toma a uno de 8 a 10 días para aclimatarse mínimo. Y lo puedes perder en 4 días. Se pierde rápidamente. Pensemos en nuestro verano. Hace mucho calor y necesitamos un receso. Esa es aclimatización. Y en la falta de aclimatización es donde la gente entra en problemas. Estos primeros días de trabajo, lo que hicimos aquí es tener un programa de aclimatización por trabajo y con metas de producción. Y nuevamente, esto es relevante fisiológicamente. Seguridad primero, salud primero, pero también operativamente relevante. Esto es un solo sitio, pero si usted agrupa sitios y tipos de trabajo juntos, creo que también se puede desarrollar algo. Creo que este nivel de especificidad realmente es importante y no debemos pasarlo por alto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy rápidamente tenemos nuestro equipo fisiológico y nuestro equipo de salud y, psicológica y seguridad. Usamos el modelo del Ejército de Estados Unidos para ver la temperatura corporal basal y básicamente vemos la cultura organizacional y decimos, por ejemplo, si es época de cosecha y la gente piensa todo a la antigua, hay que ver lo que es bueno de tener y lo que necesitas tener. Si es difícil para ellos tener un departamento de salud ocupacional, sea una finca pequeña de familiar, por ejemplo, que contrata, terceriza sus trabajadores, tenemos que ver realmente realidad en cada escenario. Cuando lo abordamos de manera horizontal con la fuerza laboral, hay que ver entre los empleadores y el equipo de investigación lo que están haciendo el experimento, ver las herramientas de implementación y dependiendo de cuán sofisticado es los implementos que tienen, buscamos soluciones tecnológicas y tratamos de que sean lo más sencillas posible. Aspectos fundamentales son muy importantes, ya que el diablo está en los detalles, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una finca azucarera de 100.000 hectáreas, es otra historia, ¿cierto? Esto debe ser algo voluntario. Si hay un problema, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos que hay algunos artículos donde esto se vuelve algo rutinario. También ayuda a la gente a ser más productivo y dentro de un rato hablaremos de eso. Usar estas carpas portátiles son muy importantes. Hace tiempo teníamos este tipo de carpas que se utilizaban y todavía se mantiene con los supervisores, tener también estas refrigeradoras portátiles y ayudar para los trabajadores en el campo. Tenemos estas carpas móviles que son muy importantes, están diseñadas para tenerlas disponibles y son muy útiles. Pueden tener hasta 15 personas bajo ellas y en este caso tenemos un sistema de agua limpio, estar seguros de que el agua está limpia, que no tiene contaminantes y se evalúa por un toxicólogo y también le damos bebidas con electrolitos. Es importante tener buena saneamiento e higiene. Si hay hombres con mujeres trabajando, los hombres usualmente necesitan un poco más de agua y las mujeres dejan de tomar agua, lo cual no ayuda. Creo que es clave evaluar la eficacia del programa con métricas de salud y de productividad. De lo contrario, vamos a encarar el peligro de pensar que las cosas solo son buenas de tener. Ya eso no necesariamente ocurre. Hemos tenido casos donde es necesario tomar muestras de sangre y de orina también para ver si la temperatura basal se está controlando bien. Y si comparamos los casos donde no hay intervención, como por ejemplo en El Salvador hace un par de años atrás, hace 2 años atrás en Guatemala, y tuvieron una intervención con una universidad y fue insuficiente, con altas tasas de lesión renal. Pero la buena noticia es que los que están en rojo y amarillo están acercándose cada vez más a verde. El punto es que incluso si usted está
en el rango de rojo y amarillo, no importa, usted está al menos tomando paso y queremos que vayan gradualmente hacia la zona verde. La lesión incidental renal o IKI, el daño renal a través del tiempo, sobre todo en la época de cosecha. Entre más alto es el, el golpe de calor y la lesión renal aguda, el 10% desarrolla en un par de meses lesión renal permanente. Y uno puede fallecer por golpe de calor si tienes daño renal. Estos son datos que son impactantes. Tenemos todos los datos de hospital, todos los datos de evento y hemos tratado de tener una intervención. Si usted tiene 10% de su personal en urgencia en cada cosecha, y eso es horrorizante, ver que si tiene 6.000 trabajadores, de unos 500 a 700 llegan a cuarto de urgencia. Y después de haber introducido estas intervenciones, hemos logrado reducir eso. Esto es muy interesante. Y con todos estos recesos, ¿qué tal mi productividad? Así es que podemos tener otro webinario sobre este tema. No quiero alterar todo el modelo económico del sector agrícola, pero sí requiere algo de consideración y tendríamos que al menos tratar de modelarlo. En rojo aparece las mejoras en la fuerza laboral, en amarillo y los después de introducir el adelante. Estas son las horas de trabajo activas por día, esto es productividad por hora. La productividad sube porque fisiológicamente con los recesos te reagrupas mentalmente y si ocurre el golpe de calor, al menos tú tienes tu agudeza mental. Y en la época de la zafra, permite que la gente, por ejemplo, afilen los machetes, uno comienza a tener personal que va cada vez más, tiene más destrezas, no quieres simplemente contratar a alguien que te coseche tus fresas o tus moras, porque hay mucho enfoque mental que se requiere de resiliencia mental. Y esto no va a ocurrir si la gente es muy informal y no saben que se tienen que hidratar y refrescar para poderse adaptar. Son buenas noticias. La productividad se incrementa de 9 a 10% hasta un 20% dependiendo de los grupos. Algo muy interesante es que, si soy honesto, cuando comenzamos este trabajo, yo pensé que esto era importante porque la gente estaba a riesgo, punto. Pero después de ver que tuvimos el retorno sobre la inversión o una leve pérdida, vimos el beneficio a la sociedad y encontramos un 60% de retorno sobre la inversión a los 3 años, línea de base, inversión, la gente se vuelve más rentable, más productiva y hay que pensar en la rotación. Los economistas de trabajo hablan de un 25%. La gente más efectiva en el trabajo, su entrenamiento, recompra el equipo de protección personal y por último, una parte muy importante, se reduce el ausentismo y en Nicaragua tienen créditos. Se mitiga los pagos al seguro social si se reducen la lesión renal. Por el momento, el retorno sobre la inversión ha sido modesto del 22%, sin requerir del seguro social. Este es un resumen del porqué de retorno sobre inversión positivo. ¿Cómo medimos la temperatura basal? Teniendo procedimientos más invasivos. Tenemos esta tira externa, tiene un algoritmo que mide la frecuencia cardíaca en esta población. Eh, Son como soldados, están en forma. Quería hablar un poquito sobre la gestión organizacional. Es muy importante a nivel corporativo tener supervisores y en estas áreas, la productividad, lo mismo con las cosechas. Una de las cosas importantes es que
logramos manejar los resultados de salud. Las mediciones de resultados de salud, tenemos el tema de rendición de cuentas, se le comunicó a la fuerza laboral que es sí o si tú a la gente su productividad aumenta y si codiseñas las prácticas, va a ser posible lograrlo en todos los departamentos para que nadie sintiera que se les dejaba de lado. Todo el mundo participó del estudio. La parte de psicología organizacional, gestión organizacional, y va a depender de la realidad operativa de la granja. Lo vimos también tanto en fincas grandes como en más pequeñas, a nivel de cooperativas pequeñas y el nivel de sofisticación se reduce a medida que las necesidades se reducen. Entre más pequeñas las fincas y con menos trabajadores. Disculpe, creo que se nos agota el tiempo y disculpa que te interrumpí. Sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias, no hay problema. Mil disculpas. Había puesto mi cronómetro. El riesgo, así que hay un sistema de pago y, y tenemos un monitoreo de implementación para la productividad y los resultados de la salud. Hemos trabajado con los departamentos de OSH y con las clínicas y ustedes no tienen un problema de calor, ustedes tienen está bastante fresco. Hemos introducido un sistema para interrumpir la exposición al calor y esto ahora está siendo utilizado en los aeropuertos. Tenemos información interesante. Yo creo que mi visión sería podemos replicar esto en otras geografías y otras industrias. Somos muy fuertes en la industria azucarera, hemos trabajado con coco y agricultura en España y tenemos mucho por aprender y estamos trabajando con personas como Naturland y otros agricultores. Muchas gracias y disculpen si me pasé mi tiempo. Gracias, Jason, fue muy interesante. Y sí, hemos podido hablar por días sobre esto porque hay mucho que aprender. Me parece particularmente inspirador y muy animador estas pequeñas medidas como los recesos, la sombra, la hidratación, el saneamiento pueda tener un impacto tan grande en la salud y la productividad. Bueno,